el ok, Juan. Ahí va. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos. Estamos acá en el quinto encuentro hacia una pedagogía emancipadora en nuestra América. Bienvenidos. Un gusto poder compartir con ustedes. Llegó finalmente el día para encontrarnos más allá de los intercambios previos con correos y mensajitos. Bueno, mi nombre es María Mercedes Vergara, soy parte del Centro Cultural de la Cooperación desde el año 2012, así que participé en todos los encuentros previos. Y bueno, nada, es un placer volver a hacerlo en esta modalidad que ahora nos encuentra medianamente distanciados, pero también esto, con la posibilidad, ¿no?, de poder encontrarnos tal vez con las compañeras que tal vez de haber sido de manera presencial no sabíamos si podemos garantizar, ¿no?, el traslado y demás. Y otras compañeras que esperemos que se puedan sumar, aunque sea un poco más tarde, que bueno, son de la hermana República de Venezuela. ¿Eh? Diani, no sé si querés presentarte. Hacemos Sí, bueno, buenas preguntas. tardes para todas y todos. Un saludo para quienes nos están viendo a través del Facebook Live. Nos encontramos en esta mesa de reflexión a propósito del pensamiento pedagógico nuestroamericano. Yo soy Diana López Cardona. Hago parte del grupo de pedagogías emancipadoras de Nuestra América del Centro Cultural de la Cooperación desde el año 2011. Y bueno, también, como lo decíamos ayer en el panel de inicio, eh, ha pasado muy rápido el tiempo, desde el 2013 que comenzamos con estos encuentros, pero además logramos identificar que este es un espacio efectivamente de intercambio y de reflexión a propósito de la producción pedagógica de América Latina, de Argentina por supuesto, pero también de América Latina. Hemos contado en todos nuestros encuentros con compañeros y compañeras de distintas partes de América Latina, con compañeros y compañeras de Venezuela, de Brasil, de Uruguay, de México, de Chile, que siempre nos acompañan en esta iniciativa. Así que bueno, darle la bienvenida a nuestros y nuestras panelistas en el día de hoy, en nuestra mesa. Esperamos que tengamos un diálogo y un intercambio enriquecido a propósito de las cosas que venimos a proponer. Bien. Florencia, ¿querés seguir con la presentación? ¿Tu presentación? Bueno, mi nombre es Florencia Cabrera, soy profesora de filosofía, egresada del Joaquín B. González, y soy de La Matanza, provincia de Buenos Aires, así que bueno, es un gusto volver a participar de estas jornadas, en este caso con un colega y amigo que es Gastón, así que bueno, estoy muy contenta de estar acá. Hola a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Gastón González, también soy profesor en filosofía, graduado de mi segunda casa, el Joaquín B. González, ahí en Capital Federal. La primera vez que me encuentro acá en el Centro Cultural de la Cooperación, Florencia me invitó a ver si pensábamos algo en conjunto y bueno, estamos acá abiertos a la experiencia. Muy contento de estar. Un gusto. Buenísimo. ¿Quién sigue? ¿Las compañeras María o Mónica? Bueno, mi nombre es María Silvia Reinaudo, soy profesora de nivel primario y profesora en ciencias de la educación. Actualmente soy docente jubilada, pero no tan jubilada. Hay como una interferencia, no sé si me están viendo. Ahí va. Bueno. Bien. Te vemos, sí, te escuchamos perfecto, María. Bueno, trabajé en todos los niveles, trabajé en nivel primario, en secundario, enseñando historia, y en nivel terciario en formación de profesores y de posgrados y postítulos a docentes.
bueno, después lo voy a relatar cuando me toque intervenir, cómo me incorporé en la porfiada memoria. A mí me llena de alegría realmente ver tanta gente, ver ustedes jóvenes, que están con tantas ganas de participar y bueno, de interiorizarse y de poder llevar adelante las pedagogías emancipatorias, ¿no? En su verdadero y profundo sentido. Bueno, esa es mi presentación. Gracias, María. Bueno, yo soy Mónica Evangelisti, soy de Rosario, coordino el grupo, que es un espacio de trabajo colaborativo integrado por docentes, algunos en actividad y otras ya jubiladas, como Silvia y yo, y que se llama La Porfiada Memoria. En el último encuentro que se hizo en el Floreal Gorini, tuve el inmenso gusto de estar y participar, presentando el documental Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, que seguro se puede ver porque queda colgado, ¿no es cierto? Fue una hermosura, la dinámica, la calidad del encuentro, y quise volver, y pudimos volver. Palabra fuerte, ¿eh? Pudimos volver. Así que, pero ahora enriquecida, pienso yo, porque pasaron años y sumamos compañeras nuevas y hemos aprendido mucho en este tiempo a pesar de la adversidad. Así que un gusto de estar acá y que, bueno, no dudo que va a ser tan fuerte, tan maravilloso como el anterior y los anteriores. Así que bueno. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, y tenemos acá un asistente, Guillermo. No lo vemos, está escondido. No, tal vez está, ahí está. Disculpen, Perdón. traté de estar, estoy moviéndome, estoy desde el Está auto. bien. De estar, por lo menos, aunque no sea de manera muy activa, pero de compartir un rato. Por ahí conecto en la medida de lo posible. Bueno, me presento, soy docente en actividad en materias técnicas, en escuela ESO y en la EET en técnica, en especialidades de electricidad electrónica en la EET y en ESO, matemática, física, química, etc. Ese es más o menos mi currículum, por decirlo simplemente, ¿no? Bueno. Luego, y después estoy en contacto con las compañeras Mónica y demás, en diferentes actividades que por ahí que compartimos. Bueno, eso es más o menos. Dejo la palabra para el que quiera tomarla. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, entonces, simplemente retomar que esta es la mesa número 5, que retoma la experiencia, diálogos y experiencias de las pedagogías en nuestra América, ¿no? Este es el eje sobre el cual nos permitimos escribir, ¿no? Reflexionar, pensar, bueno, presentar los trabajos. Con esta modalidad, decíamos al principio, antes de que empezáramos a transmitir en vivo y a grabar este encuentro, esta mesa, que la idea de este quinto encuentro pedagógico, y de la misma forma los anteriores, digamos, es no reproducir una lógica más con una mirada individualista, digamos, ¿no? Donde uno presenta una producción personal, digamos, o grupal, pero digamos que la idea es generar el intercambio, ¿no? Lo que nos interesa es poder leernos, ¿no? Y comentarnos entre nosotros, y debatir sobre qué entendemos por una práctica, digamos, emancipadora, digamos, ¿no? Entonces, por eso la idea, como decíamos al inicio, es que podamos hacer una presentación más o menos de 10 minutos aproximadamente. Posteriormente a la presentación de los trabajos, aquella compañera o compañero que tenía la responsabilidad de leer el trabajo, que hagan los comentarios, ¿no? La idea es que puedan comentar, destacar qué es la parte que consideran, ¿no? Que es
que puede ser un trabajo de articulación, inclusive con el propio trabajo, digamos, ¿no? Porque la idea es que podamos ver qué cosas sacamos en común, digamos, ¿no? Entre estos 4 trabajos, en principio, que tenemos hasta ahora, si no se suman las compañeras. Entonces, bueno, quisiera recordar un poquito cuáles eran estas preguntas, 3 preguntas, digamos, transversales que venimos pensando y se van modificando, obviamente, en cada uno de los encuentros, pero para que nos permitan pensar más allá, digamos, de la producción personal, si hay alguno de estos ejes a partir de los cuales podemos empezar a dialogar y a debatir con nuestros trabajos, ¿no? Una de las preguntas es, ¿qué vínculos se pueden establecer entre el trabajo y la construcción de una pedagogía emancipadora? La otra pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que el trabajo presenta en relación a esa construcción, ¿no? A ese tipo de trabajo? ¿Y qué elementos transversales se encuentran entre las ponencias presentadas a partir del trabajo, la experiencia o la reflexión realizada? ¿No? Estas son un poco las preguntas transversales. Y como les decía anteriormente, mi rol de alguna manera va a ser poder administrar un poco el tiempo que nos lleve de acá a las 5 de la tarde, porque tenemos que ser en eso prolijos para terminar más o menos a tiempo. Y bueno, y el rol de Diana como relatora es esto, es poder tomar algunas ideas que podamos creer que van tejiendo, digamos, de alguna forma algún discurso que pueda ir articulando los trabajos, ¿sí? Bien, entonces, vamos a recordar los cruces de lecturas, que yo los tenía... los saludé, bueno, justo empezábamos con el de Tertulia de Mujeres, que son las compañeras que en principio todavía no se sumaron, ¿no? Las autoras de la porfiada memoria deben comentar el trabajo, poner la mirada en los métodos, o sea, mi trabajo, o sea, que tendrían que empezar, o lo hacemos así, ¿quién quiere empezar? Y ya, ¿no? Mejor, más natural. Que sea así, como sin un orden establecido. ¿Quieren ustedes, Flor? Sí, sí, no hay problema. Bárbaro. Bueno, nosotros somos los autores del texto La divulgación como práctica pedagógica y emancipatoria tras los pasos de Rodolfo Pusch. Obviamente ahí se nos está colando la filosofía, somos profes de filosofía, y tomamos este filósofo para pensar algunas cuestiones que nos interesan mucho como docentes y sobre todo como latinoamericanos, ¿no? Lo primero que pensamos es esta cuestión, ¿no?, vinculada a poder pensar el lugar que tiene la palabra en general, ¿no? Y sobre todo específicamente en la filosofía. La palabra atraviesa los orígenes mismos de la filosofía, y también en esta era donde parece que la libertad de expresión, ¿no?, como muy entre comillas, nos pone en un juego donde todo el tiempo podemos decir un montón de cosas, pero esas palabras terminan quedando vacías, sin sentido, ¿no? Arrojamos como palabras y términos y prejuicios en las redes sociales, en los lugares donde nos movemos, pero quedan ahí como suspendidas, ¿no? Como que no hay un peso o una dimensión ética de esa palabra. Para tanto abrigo. Bueno, tiene que ver con la palabra, che, no está mal. Pero bueno, lo que ahí nos interesaba a nosotros es entender, ¿no? Ya desde el propio surgimiento de la filosofía, aparece esta idea, ¿no?, de la palabra como una herramienta elemental, una herramienta en la cual cuando nos ponemos en la arena del poder, digamos, se convierte en ese instrumento, ¿no?, que puede ser un instrumento de dominación, sí, pero también puede ser un instrumento de argumentación. O sea, va a depender de ese uso, y por eso, hablamos de poder pensar la palabra
sostenida en una práctica ética, ¿no? De aquello que decimos, de aquello que expresamos. Y a partir de acá empezamos a pensar con Gastón qué pasa con la divulgación, ¿no? Que tiene, es una acción que generalmente ha sido pensada desde la academia, ¿no? Como una acción, ¿cómo decirla? Como una acción de copia, ¿no? Una acción de algo que está accesible al vulgo, ¿no? En la misma etimología de la palabra. Parece que la divulgación es una falsa ilusión de conocimientos. Alguien que es un divulgador, en verdad lo que está haciendo es bajarle el valor a aquello que está exponiendo, ¿no? Como si el verdadero conocimiento solamente fuera accesible para una pequeña porción de la gente, para los académicos, ¿no? Ni hablar para los académicos que siguen una corriente eurocéntrica, y todo aquel que se pone como objetivo el trabajo de la divulgación es mal visto, ¿no? Al interior de la academia. Entonces nosotros lo que pensamos o lo que queremos trabajar es justamente resignificar el valor de la divulgación y entender a la divulgación como una acción pedagógica, emancipatoria, donde se hace carne el diálogo filosófico, ¿no? Porque es, por un lado, la combinación del habla, ¿no? En esto que uno expresa algo al otro, ¿no? Da a conocer o pone en contacto ciertas ideas con el otro, pero también la idea de la escucha, ¿no? Digo, aquello que vamos a divulgar necesariamente nos pone en contacto con la escucha de un otro, ¿no? Y ahí es que nosotros entendemos que la divulgación es una práctica que realmente puede ser emancipatoria. Creemos que el valor de la palabra que se da a partir de la divulgación tiene una capacidad transformadora en nuestra realidad y que arremete, digamos, contra el ego de ciertos protagonistas, ¿no? De los protagonistas de la historia, de los protagonistas que creen que el conocimiento es solamente para un pequeño grupo, que las cosmovisiones del resto de los pueblos no son importantes, no tienen ningún valor. Y acá tomamos como figura paradigmática de este valor de la palabra y de la acción de la divulgación a un filósofo argentino que amamos, que es Rodolfo Kusch. Y Gastón lo va a presentar. Bien, maravilloso. Lo único que voy a pedir, que fue como un pedido de último momento, la posibilidad de compartir. Tengo como 2 o 3 imágenes en un Sí, PowerPoint. perfecto. ¿Puede ser? Sí, 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 todos Yo tienen no probé, la, sí. Ah, ya la tengo, chance. Sí, sí, está sí. perfectamente habilitado. Bueno, acá como un cholulo, tengo a Rodolfo Kusch. Es que poco circula entre los espacios académicos. Básicamente el acercamiento que a nosotros con Flor nos pasó fue más una vez que salimos casi de la institución, ¿no? Fue acercarnos y tener ese acercamiento, valga la redundancia, con los filósofos nuestros, lo cual ya es llamativo. Nosotros lo que pensábamos, esto de la divulgación, y pensar a Kusch como un pensador casi paradigmático de la divulgación, de una filosofía muy particular. Yo quería hacer como un pequeño paseo por la figura de Rodolfo, pero antes que nada quería hacer como una salvedad, ¿no? Hacer una aclaración que me parece fundamental para atender a Kusch. Porque pensemos que Kusch, hoy justo estábamos hablando un ratito antes de encontrarnos acá, de esta maldita década de los 70, tan marcada, ¿no? por la dictadura. Bueno, Rodolfo Kusch, ¿no? está en ese contexto, ¿no? en el pleno Buenos Aires. Es un filósofo que estudia en la Universidad de Buenos Aires y con una formación eurocéntrica, vamos a decirlo así. Entonces, lo que quería comentar como una aclaración previa
es cierta denuncia que hay, ¿no?, en esta época de los 70, en 1970, que tiene que ver con esta filosofía de la liberación, que Rodolfo Kusch se enmarca dentro de ese movimiento. Hay una denuncia, ¿no? Hay una denuncia de dos proyectos que a nosotros y nosotras como americanos nos atraviesan. Hay un proyecto que uno lo podría llamar la modernidad imperial, ¿no?, como dice Carlos Cushen, otro querido filósofo y pedagogo. Carlos Cushen habla de una modernidad imperial con cierta subjetividad particular, con una epistemología particular, con una forma de entender el mundo en particular, con una pedagogía en particular, con modos de educación, insisto, ¿no?, como una suerte de recetario, pero que poco tiene que ver con nosotros y nosotras. Y que sin embargo, ese proyecto, sin que nos demos cuenta, está circulando hoy, ¿no?, en todos nuestros pasillos, en todas nuestras instituciones. Y por otro lado, yo estaba hablando de dos proyectos, hay otro proyecto que es el que nos tendría que interpelar, que creo que tiene que ver con este encuentro de esta pedagogía emancipatoria desde nuestra América, este proyecto, ¿no?, de una liberación de los pueblos, ¿no?, que tendríamos que empezar a prestar atención. Y Rodolfo Kusch entra, ¿no?, en esa línea. Comparto brevemente esta presentación de Rodolfo Kusch, y con un libro paradigmático de nuestro filósofo, que es América Profunda, ¿sí? Leo brevemente una cita, ¿sí?, que me parece que nos da un panorama completo del autor. Dice Kusch, cito: "Desde un primer momento pensé que no se trataba de hurgarlo todo en el gabinete, sino de recoger el material viviente en las andanzas por las tierras de América, y comer junto a su gente, participar de sus fiestas, y sondear su pasado en los yacimientos arqueológicos, y también debía tomar en cuenta ese pensar natural que se recoge en las calles y en los barrios de la gran ciudad. Solo así se gana firmeza en la difícil tarea de asegurar un fundamento para pensar lo americano". Y ahí tenemos una foto de Rodolfo Kusch bailando con algún pueblito perdido en los Andes bolivianos, en la puna boliviana. Y esto yo lo traigo porque Rodolfo Kusch, que como filósofo pudo haber sido considerado maldito porque se animó a pensar lo que no se pensaba, que era lo nuestro, que era lo americano. Y no solo que se animó a pensarlo, sino que le puso el cuerpo, ¿no? Esto de salirse del gabinete e ir a comer junto al pueblo, ¿no?, andar junto al pueblo, porque tenía la intuición de que ese proyecto moderno de la filosofía, tenía la intuición de que opacaba o dejaba de lado otros tipos de pensar. Entonces, tenemos a un autor que sale, ¿no?, de ese lugar clásico de la institución, sale a andar, sale a caminar, sale a charlar, a hablar con el pueblo, que tiene un saber. Acá hay hice un pequeño rejunte de algunas cuestiones que se pueden encontrar hoy de Rodolfo Kusch en un gran trabajo que hizo la Universidad 3 de Febrero, que tiene que ver con recuperar ciertos contenidos. Era un filósofo que salía con su cámara fotográfica, que salía con una grabadora, y que se animaba, se atrevía a dar cursillos, como dice acá, el cursillo libre de pensamiento indígena, cuando quizás en otras cátedras se hablaba de una nociología kantiana, ¿no? Animarse a pensar lo nuestro. Entonces, como divulgador, lo que a nosotros nos convocó del autor, como para ir cerrando esta presentación, es que no solo
tiene libros como América Profunda que nombré anteriormente, tiene otros libros como Pensamiento Indígena Americano, La negación en el pensamiento popular, ¿no? Todos textos vinculados con, insisto, el pensamiento indígena y el saber popular, ¿no? Que como decía hoy Florencia, son tipos de discursos que fueron totalmente dejados de lado. Además de esos libros, nosotros encontramos en el autor un escritor amplio, porque encontramos obras de teatro como El Cafetín, Tango, Credo Errante, ¿no? Acercando la filosofía del rioplatense, metiendo ahí algún lunfardo, ¿no? Como me reía recién la porfiada, ¿no? Una hermosa palabra, la porfiada, ¿no? Es un autor que también realizó audiovisuales, ¿sí? Tiene obras como Hacer celoso, Los verdugos, y tiene esta obra que a nuestro parecer es una linda entrada a Rodolfo Kusch, que se llama Indios, porteños y dioses. Indios, porteños y dioses. ¿Y por qué me animo a decir que es un libro para empezar a conocernos? Porque Rodolfo Kusch relata en ese libro sus experiencias de vida, desde que sale de acá, de Capital Federal, ¿no? Desde su casa en Once, su salida de acá, pasando por el norte jujeño, apunándose en Bolivia, llegando hasta el Cusco en Perú. Y es todo un recorrido, un relato donde él va justamente contando sus experiencias, ¿no? Como él dice, su sentipensar, esta idea de expresar pensamientos con sentimientos que se cruzan. Y este libro en particular fue pensado, dice Rodolfo Kusch, para leerlo en la radio, ¿no? Esto, divulgar la palabra nuestra, llevar un saber propio y ponerlo en circulación, poner en valor, valorarnos a nosotros mismos. Rodolfo Kusch llega a leer él mismo, durante 1966 y el 67 termina de leer toda esa obra por la radio y se pueden encontrar algunos relatos grabados, son muy poquitos los que se encuentran el día de hoy. Bueno, y acá hasta aquí la presentación de Rodolfo. No sé si Flor quería cerrar. Casi que si quería cerrar es como... Sí, bueno, lo que nosotros, para también empaparnos un poco de esta cuestión, ¿no? De la divulgación de nuestras raíces, de nuestro pensamiento, del gran trabajo que hace Rodolfo Kusch, ¿no? Que lejos de pensarse como un curioso o como un ajeno, realmente, ¿no? Retoma estas cosmovisiones, ¿no? Nos pone ahí en diálogo con nuestra latinoamericanidad, podemos decir, y se corre todos esos cánones impuestos por la academia. Queríamos dar lugar a muchas experiencias que se están armando muy a pulmón en torno a la divulgación del pensamiento latinoamericano. Y en nuestro trabajo, que después seguramente va a circular, ustedes van a encontrar algunas citas de lugares en YouTube, en Instagram, ¿no? En proyectos de filosofía del arte, sobre la divulgación de la filosofía latinoamericana. Y les queríamos compartir un videito muy, muy cortito de uno de estos lugares, que es el canal de Embarcados, que es un canal que, bueno, lleva adelante Gastón, ¿sí? Donde aparte vamos a poder escuchar la voz de Rodolfo Kusch, que es súper emocionante también, ¿no? Poder ponerle voz a alguien que le prestó su voz a tanta gente, ¿no? Y a tantos pueblos. Entonces, bueno, la idea es dejarlos con este videíto para sumarlos a este viaje, ¿no? Para embarcarse en este viaje por la filosofía latinoamericana.
Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Embarcados. Embarcados, filosofía para antes de dormir. He pensado que en América no tenemos un pensamiento propio. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de datos, de pensamientos que no eran nuestros. Embarcados es un canal de YouTube dedicado a la divulgación de la obra de pensadores y pensadoras de nuestra América. Se advertía que era la autoridad más importante del pueblo, ya que se le consultaban todos los asuntos que afectaban a la comunidad. Recuerdo que hablamos de test, sobre todo enfocado a la obra de nuestro filósofo argentino Rodolfo Kusch. Hice una alusión a la posible aparición de Chuquinchinchay, un felino legendario que llevaba en la frente una piedra luminosa, hojas de coca, hojotas, entre otros objetos. Todo esto se nos muestra mediante expositores y carteles que ofician de guías para cualquier visitante. Desde ya, muchas gracias por pasar por el canal. Ya saben, si les gusta lo que encontraron, lo pueden compartir, se pueden suscribir, hacer algún comentario y nos estamos viendo en los próximos videos. Chao. Humata tukasti sautir kaptir kapai. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Buenísimo, compa. Aparte, exactos, cronometrados 10 minutos. Impecable la presentación. ¿Ese canal que es en YouTube? Sí, es el canal de YouTube. Sí, sí, sí. Y está en Instagram. Buenísimo. Y en Spotify, porque es así. Ay, estamos en todos lados. Si nos Sí, quieren encontrar, nos van a encontrar. Es fácil encontrarnos. Bien. ¿Querías aportar algo más, Gastón? No. Perdón, a veces me olvido que estoy como con el ¿Estás micrófono con abierto. otros? Perdón, me quedé. No, iba a buscar el link para pasarlo ahí por las dudas si alguien lo quiere. Está bien. Pero bueno, no, si está en o sea, ponemos Embarcados y nos tenés que salir ahí. Bien. Y está en la ponencia, está también. También está el Claro. enlace, claro. Ahí va. Con otras horas y otros trabajos de otros compañeros, sí. Bien, muy bien, buenísimo. No sé, Diani, vos ibas a comentar el trabajo de los compañeros, ¿no? Sí, yo tuve el placer de leer la ponencia para hacer el intercambio. Bastante importante para mí, como formada en filosofía también. Yo soy licenciada en filosofía. He dedicado mucho tiempo de mi vida a la formación en filosofía, tanto en la secundaria como en la universidad. Entonces fue un placer leer esta ponencia por la afinidad, pero también por el autor, ¿no? Porque yo, bueno, paradójicamente, como lo dice el mismo Kusch, y lo vienen reafirmando ustedes, la filosofía latinoamericana está proscrita de las facultades o de los departamentos de filosofía de las universidades. No sé de los profesorados, pero de las universidades definitivamente no se estudia. Y no se estudian no solamente en Argentina, sino que, digamos, yo creo que incluso aquí es donde más se lee pensamiento argentino, o sea, propio. En Colombia, por ejemplo, no se estudia ni siquiera el pensamiento propio, ¿no? Y Kusch hace parte digamos, de una generación, como ustedes lo mencionaban, de pensadores y pensadoras de América Latina, una época muy fructífera. Yo siento, por ejemplo, que Kusch hace parte también como de esta generación de pensadores que yo trabajo particularmente, como Orlando Falsborda. De hecho, bueno, el concepto sentipensante es un concepto de Falsborda también que él desarrolla bastante en sus elaboraciones. No es filósofo, es sociólogo, pero hace unas contribuciones muy interesantes también. Entonces, bueno, hay un desconocimiento de lo propio, me parece que parte de la importancia del trabajo que ustedes desarrollan es esa, ¿no? Y que está en sintonía un poco con lo que nosotros y nosotras venimos haciendo en el grupo y en el Centro Cultural, ¿no? Es recuperar el pensamiento propio,
digamos, no tanto como una arqueología, sino como una palabra viva, ¿no? Como esto que este pensamiento que nos puede dar luces para pensar y actuar en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces me parece que eso es muy interesante de la ponencia. Y me quedaron algunas preguntas, porque si bien la ponencia está centrada, digamos, en la necesidad y en la importancia de la divulgación, particularmente en filosofía, también al final ustedes mencionan que hay algunas acciones que vienen desarrollando, como la que muestran del canal de YouTube, pero me queda como me queda un vacío que quisiera preguntarles, y es qué relación tiene con el hacer de ustedes como docentes. Es decir, si esta producción o este interés por la divulgación ustedes lo comparten con sus estudiantes, si sus clases están relacionadas con esta tarea, o si ustedes hacen esto por fuera de la escuela o de pronto lo utilizan como material, pero lo hacen, digamos, de una manera más autónoma, distante o de forma distinta a la que vienen enseñando. Me gustaría saber un poco más, digamos, cuál es la relación entre esto que ustedes vienen planteando y su trabajo como docentes, ¿no? Y derivado de eso me surgen algunos interrogantes, porque me parecía interesante cuando yo empecé a leer los proyectos, que usted lo hacen como en las conclusiones. Yo decía aquí, este es el punto de partida para una ponencia donde yo quisiera saber cómo desarrollan ese trabajo. O sea, cómo lo hacen, de qué manera, quiénes están vinculados o vinculadas, si vinculan a sus estudiantes, si, bueno, sé que tienen otro proyecto con otros y otras colegas. Bueno, ¿cómo hacen ese trabajo? Me quedó como la duda ahí del cómo y de la relación con su trabajo en la escuela. Bien. A ver, ¿qué les parece? Digo, no es que tengan que responder ahora, ¿no? Diani, no. La idea es que, digo, vayan pensando tal vez, y tal vez pensándolo, digo, porque está bueno, yo estoy tomando notas porque lo que ustedes comentan me resuena en mi trabajo. Entonces me parece que está bueno porque se empieza a tejer, digo, este diálogo que intentamos hacer más allá del trabajo que hacen eje en la producción, ¿no? Propia de cada grupo, qué aspectos podemos encontrar así en común. Y después hacemos una ronda grupal donde ponemos en común estos comentarios, ¿sí? Cosas que ustedes consideren que les quedó pendiente. Bien, ¿con quién seguimos? ¿Quién quiere seguir? Bueno, vamos a continuar nosotras. Me parece muy bien. El trabajo que nosotros enviamos para participar en este encuentro está básicamente realizado por la Porfiada Memoria, que es un espacio colaborativo, colectivo y de construcción, justamente la idea de que la producción sea grupal, ¿no es cierto? Y un poco los principios que durante estos 5 años que tiene de historia la Porfiada Memoria, básicamente son memoria, verdad y justicia, porque se trabajó mucho tiempo con, digamos, todo el tema de los golpes de Estado, bueno, que creo que es un tema en el cual las generaciones jóvenes están bastante informadas. También en la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos originarios y de los derechos de la mujer. Bueno, desde los orígenes, hace 5 años, que yo, bueno, iba a relatar cómo me incorporé, no estaba en sus orígenes. El trabajo fue presencial en las escuelas. Me voy a adelantar a contestarle a la pregunta realizada recién. A través de talleres, videos, básicamente sobre derechos humanos, informar en las escuelas secundarias
el proceso de la dictadura, se trabajó mucho con hijos, con las agrupaciones de madres, de abuelas. Porque, ¿qué pasa? Muchas de nosotras, bueno, yo para esa fecha, hace 5 años, yo estaba jubilada, pero anteriormente lo hice desde mi práctica docente, bastante sola, porque, digamos, muchas de las veces lo difícil es armar un colectivo, un grupo de docentes, de compañeros, que tengan el mismo sentipensar, que también lo utiliza Freire y que también lo utiliza el gran poeta uruguayo Eduardo Galeano, del cual se apropia totalmente y dice cosas preciosas y muy poéticas. Bueno, en esa etapa, digamos, la tarea docente fue presencial, básicamente. Luego los 2 años estos de comienzos del 2020, que bueno, fue un golpe bastante importante creo que para todos nosotros, para los docentes, en la posibilidad de que nuestro conocimiento, que obviamente y basado en Freire se construye de forma dialógica, entre dos, mediante la palabra, en una relación entre teoría y práctica, cuyo resultado es una praxis, no es ni la teoría ni la práctica, sino algo que es producto de ambas, de la relación entre ambas, mediado por la acción humana del sujeto. Cuando nos vemos obligados por ese golpe así tan choqueante que significa la pandemia a reconvertirnos, comenzamos a... Me parece que no me excedo, Mónica. Yo no. Comenzamos a pensar, algunas compañeras con más herramientas virtuales que otras, la manera de llegar a los docentes, a las escuelas y a los niños con otras herramientas, ¿no? Y comenzamos a preparar audios, videos, en torno a la misma temática que ya desarrollé al comienzo. Pretender en este momento hacer un desarrollo, que sí lo hemos hecho, y bastante durante este tiempo, que ahora mi compañera los va a exponer sobre las ideas de Freire, me voy a exceder seguramente. Pero digamos, un poco la idea de leer el mundo, y de hacerlo a través de este medio que nos ofrecía la pandemia, y que bueno, fuimos, los que ya atravesamos muchas etapas, fuimos sobrevivientes una vez más. Lo utilizamos a través de estas herramientas, ¿no es cierto?, que yo menciono, que figuran todas en nuestra página de Facebook, en YouTube, todos los trabajos realizados a partir del 2020, y a comienzos del 2021, que surge a partir de la propuesta de, bueno, en Brasil, el movimiento que tiene el pensamiento de Paulo Freire en Brasil es muy importante, muy potente, y yo digo, con respecto a la Argentina, tiene unos tintes políticos, sociales muy determinantes, por lo que significó la alfabetización en Brasil que llevó adelante Paulo Freire mientras estuvo en vida. Porque nosotros acá en la Argentina teníamos la ley 1420, que con todas sus discusiones, si venía del Estado burgués, del liberal, de cuál venía, teníamos muchas escuelas públicas, muchas, y la alfabetización tuvo una canalización anterior. En Brasil, el movimiento de Paulo Freire, que yo lo abracé desde el año 73, donde relato en todo lo que ahora Mónica va a exponer, relato mi experiencia del año 73 de alfabetización, tuvo otro impacto. Bueno, la unión a la campaña latinoamericana y del Caribe, que se daba por una propuesta en marzo de
en comienzos de este año, nos despertó mucha inquietud a nosotras, en el sentido de poder participar con la producción que teníamos y con algo más. Y surgió a partir de 2 preguntas la iniciativa de todos los días 19 de cada mes, porque concluyó el 19 de septiembre, que fueron los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, incorporar justamente las producciones, los trabajos docentes, porque digo, yo acá voy a vincular con lo que dijo recién el compañero de los años 70, en cuanto a la filosofía. En todas las épocas existió lo hegemónico y lo contrahegemónico. En los 70 existió, en los 80, en los 70 hubo un genocidio, o sea que no nos olvidemos que todo lo que era contrahegemónico, ya sea en la universidad, en la escuela pública, en los barrios, en las fábricas, fue bastante diezmado, ¿no? O sea, que no es que esas ideas no existieran, sino que aún en la actualidad siguen siendo contrahegemónicas, y yo siempre digo que son pequeñas huellas, pequeños senderos que atraviesan y van llevando a través de las décadas las ideas que son en contra de la opresión, ¿no? En contra de la dominación. Bueno, el trabajo que hemos realizado durante el curso de este año tuvo su punto final, hicimos unos cuantos cierres y sacamos algunas conclusiones. Un poco cuál es nuestro fundamento, nuestra forma de trabajo. La campaña latinoamericana se propone ir contra la hegemonía neoliberal, recuperarle el legado de Paulo Freire, armar estructuras sociales que no tengan que ver solamente, sí, no sé si estructuras, formas de vincularse, este encuentro es una, por ejemplo, entre las distintas experiencias de organizaciones sociales que provienen no solo de la educación formal, sino de la educación popular, de lo no formal, y crear nuevas formas culturales. La campaña tiene esos objetivos. Bueno, nosotros nos encuadramos dentro de esa propuesta y trabajamos estos 9 meses con muchas ganas y nos encontramos contentas no solo de participar de este encuentro, sino de la producción, que en el trabajo que presentamos figuran las distintas páginas de YouTube, de Facebook, donde se puede encontrar toda la producción de la porfiada memoria. Buenísimo. Vamos cerrando porque así le damos lugar a la compañera, a Mónica, y ya cerré. Así cumplen Ahí está. el bloque de tiempo. Gracias, María. Bueno, estaba pensado proyectar 4 minutos un videíto que enviamos. ¿Ustedes lo tienen a mano? No, yo les escribí diciendo que ustedes iban a tener la posibilidad de poder compartirlo, así que si lo quieren compartir ustedes, les digo que se van a exceder un poquito del tiempo que tenían pautado, pero bueno, considerando tal vez que, no sé, estas compañeras de Venezuela, por lo visto, no se están sumando, digo, tal vez podamos usar un poquito más de tiempo, pero tal vez, si querés ir relatando. No, vamos a dejarlo si sobra tiempo en todo caso. Vale. Te hago otra pregunta. ¿Podemos compartir un instante la página y el grupo homenajeando a Paulo Freire? Ajá. Compartir pantalla, pero vos me compartís y yo... No, la compartís vos, Mónica, ¿ponés compartir? ¿Pongo compartir? En la pestaña, claro, y elegís te van a aparecer todas las pantallas que tenés en tu computadora y elegís cuál es y ahí se comparte. Bueno, mira, no lo voy a hacer. Bueno. No lo voy a hacer porque pienso que me voy a demorar. ¿Cómo se llama la página? Yo te la busco y te la presento. Bueno, la página se llama La Porfiada Memoria. Okay. Es una página de Facebook. Sí, te agradezco. Ah, de Facebook, ok. Y dentro de esa página ponemos homenajeando a Paulo Freire, que es un grupo público.
dentro de esa página. Bueno, mientras tanto yo, te agradezco infinitamente porque ahí están colgados los videitos, todo lo que queríamos compartir, pero ahora tengo miedo de encontrarme con mi escritorio todo invadido. La verdad, yo estaba creída que se iba a mostrar desde allá, entonces no me preparé. Y bueno, preferiría entonces hablar. Si vos me podés dar una mano para compartir con el resto, te agradezco muchísimo. Bueno, hubo una frase de Freire que a mí me acompañó toda mi carrera. La usé en todos los trabajos que presentaba y que los hacía tratando de bajar al aula la mirada, el pensamiento freiriano. Y esa frase de Freire era: todo proyecto es un sueño. No es hacer lo imposible, sino posible el sueño que nos mueve. Y este año, una compañera brasileña nos acercó una invitación a participar de Café con Freire. Y en Café con Freire nos invitan a la campaña de SEAL. Entonces ahí ingresamos en febrero, en febrero de este año. Y dijimos, bueno, algo hay que hacer. La campaña latinoamericana pinta muy interesante y de hecho superó nuestras expectativas, porque a través de un a través de un WhatsApp, coordinábamos representantes de distintos países, como 145 personas de distintos países latinoamericanos, y entre este grupo en forma asamblearia, grupal, se fue haciendo la campaña, con varios eventos internacionales en 2 o 3 oportunidades, algo muy hermoso, está todo en las redes, y yo, en Homenajeando, está puesto ahora, a lo último, la dirección del SEAL para que se pueda ver y esto que estoy diciendo. Pero bueno, nosotros somos de Rosario, Argentina. Ahí está, ¿lo ven? Se ve un paisaje hermoso, pero no veo. No se ve la... No. Ya va. No sé. Bueno, no importa, sigo. Vos si querés... El rostro de Freire. Sí. Lo que pasa es que mi computadora se reconfiguró, entonces no, ya en un minuto lo arreglo. Está bien. Y la mía está muy lenta, por eso no quise ponerme a hacerlo yo. Entonces les decía, por un lado estaba la campaña latinoamericana, de aquí, de Argentina, estaban participando alguien que terminamos invitándolos a la propuesta nuestra, y que es Hernán Alegría, del grupo Sofovial, con 20 años de trabajo en educación popular, y también estaba Alba Pereira, que trabaja en el Centro de Memoria Virrey Ceballos, y en un programa radial que se llama La Semilla, creo que en Radio Rebelde está. Con ellos, por el idioma, dialogamos un poquito más y nos enriquecimos. Pero luego dijimos, nosotros vamos a hacer una propuesta local. Y así nace la idea de, a partir de 2 preguntas, invitar, inicialmente entre nosotras nos dijimos, y si nos ponemos a escribir sobre nuestras prácticas, porque actividades iba a haber infinitas, conversatorios, presentación de libros, donde hablaban académicos, pero el objetivo nuestro era poner foco en los trabajos realizados desde una perspectiva freireana. ¿Para qué? Este Freire que no está suficientemente conocido en la docencia joven, ni siquiera en los profesorados aún hoy, si bien se lo enseña, pero en las prácticas ya se empieza a perder, y en las aulas se pierde un poco más. Entonces dijimos, vamos a poner foco en experiencia, y en aquellas experiencias de docente que hoy todavía lo están, se han encarnado y lo siguen llevando adelante. Entonces, que esa sea la nota de distinción de Homenajeando, además de participar de las cosas que se hacían en la campaña, que eran infinitas, así que elegíamos alguna y durante los meses íbamos poniendo. Bueno, la primera que acepta el convite de escribir, dando respuesta a 2 preguntas, que eran, una era,
cómo habita en cada uno de nosotros el maestro Paulo Freire, en alguna de nuestras valiosas experiencias o prácticas en el aula que quisiéramos compartir, o de otros lugares institucionales o comunitarios. La otra pregunta era, ante los enormes desafíos que tiene la educación de nuestros pueblos en esta coyuntura histórica, ¿qué pensamos que nos diría Freire para avanzar en una educación transformadora en nuestros territorios? Bueno, la mayoría de los trabajos pone acento en la primera pregunta, pero también la segunda no fue esquivada. Realmente, contando lo que se está haciendo en el presente, se da respuesta a cómo enfrentamos los desafíos. Ahí entró la ¿Ahora página. sí? Ahora sí, sí. Esta es la página inicial que tiene 4 años, porque el primer año de trabajo hacíamos conversatorios, como dijo Silvia, en las escuelas, y en realidad no estábamos muy familiarizados todavía con las redes. Recién al año siguiente nos pusimos a ver... Mónica, son casi 20. Yo diría que, bueno, falta exponer 2 trabajos más y cerramos a las 5. Tal vez ir redondeando un poco la exposición, ¿te parece? Bueno, voy a tratar de, a ver, ¿cómo decir? En la página, en el grupo público homenajeando, están todos los trabajos que se presentaron. Sobre alfabetización, hay uno histórico de recuperación de la memoria que escribió la compañera profesora María Silvia Rinaudo, que habló antes que yo. Pero también hay experiencias de una organización de Rosario que trabaja en cárceles y en barrios populares. Hay otra experiencia que escribe Antonella Rizzo, de ahí de Capital, donde de alguna manera da respuesta a la pregunta: ¿puede un director de una escuela pública hoy conducir una institución educativa desde una mirada freiriana? Ella narra la experiencia de Daniel Ferro, de la Escuela 10, de la Villa Zabaleta, allí en Capital. Y es un compañero que recomiendo ese trabajo y seguirlo, porque es muy valioso lo que hace. Después, ¿cómo hago? Voy a nombrarlos, pero después, apenas iniciamos, nos sorprendió un amigo, terminamos haciéndonos amigos, y hoy podríamos decir que es corresponsal de la Porfiada Memoria, que vive en Cochabamba, un poco exagerado, pero bueno, es así. Mes tras mes es un historiador, sociólogo boliviano, Antonio Abal Oña, muy formado, con un pensamiento decolonial, es una persona que tiene unos años más que nosotras y que conoce la historia boliviana, pero la historia latinoamericana. Recomiendo su lectura especialmente, sobre todo quien quiera conocer la realidad de Bolivia. Hubo un espacio para la interculturalidad, porque hay compañeras que están trabajando en eso, y bueno, como Micaela Giuliano y Laura Bravi, ellas articularon 2 profesorados y la Biblioteca Vigil, y hicieron conversatorios. Bueno, después, esto fue una joya, un día nos escribe, apenas habíamos arrancado, escribe el grupo público, José Campoy, de Bahía Blanca, de un instituto, si podíamos ayudarlo para dar inicio a un trabajo de Freire que él quería hacer. Involucró a todo el profesorado, hicieron trabajos de diseño, porque es la especialidad, y bueno, fue una producción riquísima. Por razones de tiempo voy a acelerar un poquito más. El Instituto Paulo Freire de Rosario, que es casi desconocido por las generaciones de docentes más jóvenes, pero tuvo una trayectoria inmensa. Hasta el año pasado, Alcira Argumedo, la querida, que ya no está, estuvo trabajando en el instituto. Y su directora, que es la psicóloga Lilian López, es todo un personaje. Ha tratado a su esposa y ha traído a su esposa a Rosario, y está todo documentado en un blog que pueden buscar. Tratando de acortar, no puedo dejar de nombrar, que estaban en el video, a las Copleras del Paraná. Es un grupo de
de copleras, de músicas, que danzan también, y entre ellas hay una joven de 17 años que escribió una poesía y la narra en el video, y fue una producción artística que nos compartieron y que la hicimos circular, ojalá que por el mundo, pero por lo menos en la campaña, y ustedes pueden verla, porque es muy breve, hermosa, y esta chiquita de 17 años nos conmueve a todas, con sus palabras y con su intervención. Y para concluir, aunque habría mucho para decir, hicimos un conversatorio de todos los que participaron, y después, como nos parecía que estábamos chicas para lo que era el evento de septiembre, invitamos a la Facultad de Psicología. Y con esto ya termino. A la Facultad de Psicología, a la Secretaría de Derechos Humanos, a sumarse a homenajear a Paulo Freire. Y ellos organizan, junto con nosotros y 2 organizaciones no gubernamentales más, Pedagogías de la Tierra y el Grupo Nacimiento, un encuentro donde participan alumnos de la carrera de psicología educativa precisamente, y donde pudimos hacer un encuentro lúdico, participativo, que coordinó uno de los grupos, y que parecía como loco hacer un encuentro lúdico a través de las redes, pero no fue. Van a poder verlo. Por razón del tiempo, voy a dejar, tengo un minuto más, leo, si no lo dejo para después. Preguntas que se deducen del trabajo, lo dejo para después. Por favor, porfi, porque son 16 y 25, nos quedan 2 trabajos así, más, digo, lo que se supone que es el meollo de este grupo. Bien, los compañeros, las compañeras iban a hacer los comentarios al trabajo, ¿no? Florencia y Gastón. No, ¿a quién? Les tocaba el grupo que No, nos tocaba... ok. A mi trabajo. Ay, Sí, no no, tengo... al trabajo de Diana, al trabajo de Diana. El mío. Bueno, Diani, ¿vos querés seguir? ¿Sigo yo? Como quieras. Como vos quieras, decime. ¿Querés que Bueno, arranque yo? arranco. Bueno, Bueno, dale. dale. No, dale. Así, Bueno, y así van pasando los minutos. Así, dale. breve. Bueno, Dale. mi trabajo es producto de las lecturas y los diálogos que hemos venido haciendo con el grupo de pedagogías emancipadoras de Nuestra América. Ya no recuerdo desde qué año, hace como 3 años empezamos con la lectura de todos los libros o la producción que teníamos a la mano de Gesualdo Sosa, que es un pedagogo uruguayo, muy importante y para nosotros y nosotras muy revelador en estos tiempos, ¿no? Estábamos en esa búsqueda de recuperar las pedagogías emancipadoras del Río de la Plata, entonces empezamos con este interés de hacer la lectura de Gesualdo, de Luis Iglesias y de las hermanas Cosettini, y finalmente nos quedamos todo este tiempo leyendo a Gesualdo y conversando sobre él. Entonces esta ponencia que yo presento ahora en el encuentro hace parte de esa lectura y de ese rastreo que empezamos a hacer respecto de la obra de Gesualdo. Y es más una reseña con el ánimo de hacer un poco en la misma perspectiva que lo planteaba el primer grupo, con el ánimo de hacer divulgación del pensamiento de Gesualdo Sosa. Entonces, bueno, yo agarré este libro, que es el libro Literatura Infantil, y elaboré una pequeña reseña, un poco mostrando cuáles son los planteamientos, los debates que Gesualdo plantea en el libro, ¿no? Una de las cosas que para nosotras ha sido muy interesante es que Gesualdo es un hombre, un maestro de escuela, con una capacidad de lectura y diálogo de autores de su tiempo y de otros tiempos también, en relación con los elementos pedagógicos, filosóficos, antropológicos, pero también científicos en relación con la enseñanza y con la educación, ¿no? Entonces es un hombre con, un bagaje intelectual enorme que se hace presente en sus libros. Y sin embargo no se queda allí, o sea, no es solamente una persona que muestre su erudición respecto de
de la lectura que ha hecho de otros y otras autoras, sino que polemiza todo el tiempo con ellos, les discute y termina construyendo una posición propia frente a determinados temas. En este caso, la literatura infantil, la pregunta que atraviesa el libro es si es posible crear una literatura infantil, digamos, realmente, ¿no? Porque él empieza a hacer como una indagación respecto a lo que se entiende por literatura infantil y lo que ha venido dándose como literatura infantil, y termina haciéndoles unos cuestionamientos serios, no solamente, digamos, a quienes construyen una postura clásica en pedagogía y respecto de la literatura, sino también frente a las nuevas concepciones que se daban en ese tiempo, ¿no? Que, entre las que está la escuela nueva, ¿no? Y toda el auge, digamos, del escolanovismo de Dewey, de Montessori y de otros, ¿no? Y también discute con los cognitivistas, ¿no? Como Piaget. Entonces, bueno, el libro va a girar en torno a la pregunta si existe realmente una literatura infantil, y va a decir, bueno, en realidad lo que ocurre es que se hace literatura infantil pensando desde la lógica del adulto, y en esa lógica del adulto lo que se asume es que el infante o los niños y las niñas pareciera que no distinguieran entre la fantasía y la realidad. Uno de los elementos centrales de la discusión va a ser ese, ¿no? Va a decir, los niños saben, los niños reconocen cuál es la distinción entre la realidad y lo imaginario, y sin embargo en la literatura infantil lo que se ve es siempre intentando mostrar como que esas dos cosas, esos dos mundos no están separados, no están muy claros, ¿no? Va a plantear la necesidad de reconocer la realidad de los niños y cómo los niños sí, por el contrario, les gusta plantearse o leer cosas que tienen que ver con la realidad. De hecho, dice, bueno, últimamente lo que está funcionando son los años 40, 50, dice, lo que más interesa son, por ejemplo, las novelas de crímenes, ¿no? Y de resolver problemas, de resolver problemas lógicos, ¿no? No tanto estos cuentos y estas elaboraciones literarias relacionadas con las fábulas. Por ejemplo, él dice, casi toda la literatura infantil es moralizante, ¿no? Y tiene esa pretensión, sin embargo, en realidad lo que está haciendo es dando cuenta de un interés del adulto y no tanto de cosas que entusiasmen a los niños y a las niñas. Bueno, y luego va a plantear algunas conceptos con los cuales él quiere mostrar que se hace una diferenciación entre la literatura infantil como la que se conoce y la que, digamos, desde su perspectiva podría darse de una manera más pertinente. Él va a hablar de dos conceptos, uno es el escalonamiento y el otro la penetrabilidad, precisamente partiendo de esta idea de que los niños pueden distinguir el mundo ideal del mundo real. Y bueno, como esta literatura infantil no da cuenta de eso, ¿no? Hace alusión a los textos de Carlos Vaz Ferreira, precisamente para hacer esta distinción entre lo que él llama el escalonamiento y la penetrabilidad. Él dice, existe una literatura que es totalmente absorbida por el niño y otra en la que él solamente penetra. Si la primera presenta como ventaja la de adaptarse totalmente a su comprensión y la desventaja de cristalizarse por su repetición, que se sistematiza en elementos idénticos, la segunda, que exige mayor esfuerzo para su entendimiento, rompe esa limitación de lo totalmente conocido y lo transporta a mundos de más alto esfuerzo mental y sensitivo, agregando nuevos aspectos de un conocimiento, satisfaciendo más ampliamente su experiencia y sobre todo respondiendo más exactamente a su cometido, ampliar su campo imaginativo y la multiplicación de sus imágenes. Lo que quiere decir con esto, Gesualdo, es que si no hay lecturas sugerentes,
desafiantes para el niño, pues la literatura infantil se queda es como o sea, lo que genera es como prácticamente un estancamiento, ¿no? No una posibilidad de avanzar. Y a los niños les interesa el desafío. Yo ahora lo asocio porque, por ejemplo, ahora los niños las niñas están más interesados en los juegos, en el Xbox y esas cosas porque son desafiantes, ¿no? Mientras que en la literatura no se plantea ese ejercicio de desafío, ¿no? Y bueno, en eso Gesualdo, digamos, problematiza esa situación. Y al final, bueno, al final del libro, él va a plantear algunas distinciones entre la fábula, el cuento, la novela, e incluso una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue como en ese tiempo que está surgiendo Disney, él ve a Disney como una posibilidad de generar esa alternativa. Es bien particular porque él dice, bueno, todos los dibujos de Walt Disney lo que hacen es romper con esa lógica, digamos, infantil que se ha planteado en los libros y empieza a generar y a tratar problemas reales del mundo real a través de los animales a los que les da voz, ¿no? Y les da una palabra. Y eso también me hizo pensar un poco en lo que ustedes mencionaban al inicio, ¿no? Esos animales tienen voz y están manifestando problemas de la vida real. Entonces eso, digamos, genera una relación directa con el mundo del niño. Eso es una cosa que me pareció bien interesante de su trabajo. Y bueno, hay una gran parte del libro donde él empieza a discutir y tal vez a sustentar este planteamiento desde el punto de vista científico, ¿no? Y entonces empieza a analizar la educación por etapas y a revisar los estudios realizados respecto de la evolución psicológica del niño y la mentalidad de ellos, ¿no? Su imaginación, la relación que se puede establecer con los primeros años de vida y la evolución de la mentalidad de los primates, por ejemplo, ¿no? Su interés se encamina a revisar las formas en que los seres humanos desarrollamos nuestras habilidades respecto a las formas de pensar y de crear, que va a ser una de las obsesiones de Gesualdo, ¿no? La creación. Y bueno, en esa búsqueda él empieza a hacer alusión a los estudios de Piaget, de Freud incluso, y de autores que le permiten reconocer esas posibilidades reales de lo que él suele llamar la literatura infantil. Bueno, finalmente, para no extenderme más, me parece interesante, digamos, de este libro, poder pensar de nuevo qué está sucediendo con la literatura en general, pero también con la literatura infantil, ¿no? Y cómo se puede recuperar a Gesualdo en esta discusión, en esta reflexión respecto a qué debería ser adecuado en la literatura infantil. Yo particularmente estoy muy cuestionada por el hecho de que hoy se lee poco, cada vez se lee menos, ¿no? No sé si tenga que ver también con este traslado a la virtualidad. Yo lo dejaría planteado como una pregunta, porque igual en la virtualidad uno puede leer muchísimo más incluso que leer en físico, ¿no? Porque podemos tener más acceso a textos. Yo vivo fascinada con eso porque puedo encontrar una gran cantidad de lecturas que no podría encontrar yendo solamente a la biblioteca. Hay una limitación digamos, de lo físico. Sin embargo, hay una pérdida enorme de la lectura, de la acción de leer. Entonces, me parece que Gesualdo puede ser un buen aliciente para pensar y para problematizar este tema de la literatura y de la literatura infantil en particular, porque me parece que así como nos preocupan los hábitos en los niños más pequeños, de lavarse los dientes, de comer en la mesa, etcétera, creo que la literatura tendría que ser, la lectura y la escritura tendrían que ser unos elementos que estén presentes también en la formación de los niños y las niñas desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no solo el texto, el libro de Gesualdo nos permite conocer esa discusión respecto a la literatura infantil de la época, sino cómo nos puede traer esa discusión a la actualidad y nos puede enriquecer, digamos, de alguna manera y aportar, ¿no? Eso, así como para ser breve. Buenísimo, gracias, compa. Ahora sí, los compañeros Florencia y Gastón querían hacer los comentarios al trabajo.
Sí, ahí tenía el machete de lo que estuvimos pensando con Gastón. Bueno, en primer lugar, ninguno de los dos conocía a Gesualdo Sosa ni a la obra, así que lo conocimos mediante tu trabajo. Y a partir de ahí estuvimos pensando algunas preguntas, ¿no? Es muy interesante porque también dentro de la filosofía está todo un programa dedicado a la filosofía para niños, ¿no? Que está específicamente pensada en la formación de los niños en relación a ciertas aptitudes que van a servir para el momento en que sean futuros ciudadanos, ¿no? Desde por ahí un enfoque más anglosajón, y después tenemos la experiencia de filosofía con niños, que es la latinoamericana, y es mucho más interesante, ¿no? Porque se corre ese lugar tan estructurado que tiene la filosofía para niños. Y bueno, digo, también estas preguntas llevadas al plano de la literatura, nos parecía súper potente pensarlo. La primera pregunta que hicimos es si es posible pensar una literatura que en el fondo no sea moralizante, ¿no? Y acá estábamos tratando recordábamos, ¿no? Por ejemplo, la función que tienen los mitos, la función, obviamente, que tienen los cuentos para niños, porque encontramos que varios ejemplos a lo largo de la historia, y de hecho es una crítica que la ve Platón, ¿no? Digo, cuando critica a los mitos y a los poetas, respecto de qué enseñanzas morales se están dando, ¿no? Entonces, incluso cuando la literatura sea una obra de arte en sí misma, que no tenga por ahí ese objetivo, digo, ¿cómo es leída también? ¿Es leída en clave moral o en clave ética? También entendiendo que el arte crea realidad, ¿no? No solamente reproduce, sino que crea, y en esa creación nos permite vivir situaciones que tal vez no podríamos vivir en la realidad, ¿no? De todo tipo, situaciones que sean buenas, que sean potentes, pero también situaciones en las cuales uno puede identificarse con un personaje que sea un asesino, ¿no? Digo, en esa función también nos parece que ahí hay una cuestión interesante. Y a raíz de eso, pensamos cómo se podría, ¿no? Como docentes tendríamos que preguntarnos cómo se podría construir una literatura no infantil, sino para las infancias, ¿no? Que es un poco la pregunta que vos también traías a partir de la obra de Gesualdo Sosa, y con qué propósitos y con qué objetivos, ¿no? Tendríamos que crear o pensar una literatura para las infancias. Y acá, a partir de esa pregunta, nos surgió otra pregunta más, que es esta tercera pregunta, que es si en el momento en que nosotros pensamos en la posibilidad de crear una literatura para las infancias con propósitos y objetivos, ¿no? ¿No estaríamos poniéndonos en este lugar bien adultocéntrico, digamos? Porque ¿para qué le ponemos un objetivo, un propósito a la literatura para las infancias, ¿no? Para intentar manipular algo, para intentar volver un experimento, algo que debería ser una experiencia estética, como es el vínculo con la literatura. Entonces, bueno, esas son como preguntas que nos fueron apareciendo a partir de tu trabajo y de cómo nos presentaste la obra de Gesualdo. Buenísimo. Gracias, Florencia. No, Muchas gracias. Bueno, entonces, arranco yo con la última presentación de los trabajos, ¿sí? Buenísimo el comentario y los comentarios de los compañeros, porque, bueno, justamente como decía Diana, digo que tal vez esto no lo dijimos en un inicio, y está bueno poder decirlo, digo, Diana, yo y 3 compañeros más, somos parte de uno de los grupos que forman parte del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, que trabajamos pedagogías emancipadoras de nuestra América, digamos, ¿no? Que es un poco el título que le da lugar a este encuentro. Y entonces siempre vamos tomando pedagogas y pedagogos, digamos, que nos antecedieron, digamos, y tratando de poner como esta mirada, como decía Diana, digamos, no arqueológica, no vista, digamos, como algo que sucedió en aquel pasado, sino también poder retomar
qué de estas huellas, digamos, ¿no? generan en nosotros esa identificación, ¿no? como docentes latinoamericanos y latinoamericanas, digamos, ¿no? Y qué de ese acervo, digo, nos sirve para poder pensar las pedagogías en este contexto actual. Entonces, desde ese lugar, bueno, tomamos y empezamos a trabajar con este maestro y pedagogo que para mí, al igual que comentabas vos, Florencia, digo, yo cuando se hizo esta propuesta en el grupo, también desconocía, y para mí fue un maravilloso, digo, descubrimiento, porque me apasioné con Gesualdo y empecé así como una búsqueda casi antropológica, arqueológica, tipo con cepillito así, tratando de buscar documentos, porque tal vez a diferencia de Kusch, este maestro publicó un montón de trabajos, de libros, y que no están reeditados. Es muy difícil poder encontrar materiales impresos y en buen estado. Bueno, yo estudié en Filo, así que me fui a Filo, ahí a ver si conseguía algún material, encontré algún material y no sé cómo, porque no deberían haberme permitido, me permitieron fotografiar, hacer una fotocopia de un libro que ya estaba a punto de deshacerse de mis manos, en fin. Entonces, de las lecturas estas que hicimos, digo, bueno, yo me quedó resonando esta palabra de la divulgación, ¿no? Que ustedes retomaban con Kusch. Me parece que tal vez un hilo un poco conductor de este diálogo y de la charla que se viene dando entre nosotros, digo, me parece que el tema de la divulgación, de dar a conocer, de destacar, ¿no? De poner en relieve estas figuras, ¿no? de maestros y maestras que nos antecedieron, me parece que es una tarea. Y este encuentro y esta mesa me parece que está haciendo un buen homenaje a eso. La idea del escrito, en principio, digo, yo lo que me propuse fue justamente dar a conocer este trabajo que me parece valiosísimo y que, a ver, para contextualizarlo un poco en el tiempo, Jesús Aldo Sosa Prieto, que era el nombre que figuraba en su documento de Gesualdo Sosa, nació en 1905 y falleció en 1982. Y también aprovechamos y también le estamos dando así ya un convite un poquito anticipado, que el año que viene vamos a hacer actividades, digamos, para homenajear al maestro, ya que se cumplen 40 años de su fallecimiento, ¿sí? Así que estén atentos, digo, ya aprovechamos estos canales de divulgación justamente para ya empezar a invitarles. Entonces, digo que a pesar del tiempo transcurrido, uno lee esos materiales, ¿no? Y encuentra ahí una caja de resonancia donde uno se siente interpelado, interpelada a seguir trabajando en esta línea. Entonces, la idea justamente fue eso, ¿no? Que a partir de estos textos que leímos, yo lo que me propuse fue poder trabajar a partir de la experiencia que transitó Gesualdo en una pequeña aldea cerca de Colonia, que se llama Canteras del Riachuelo, digamos, cerca de Colonia del Sacramento, en Uruguay, una escuela rural, en un contexto rural en la década del 20, digo, hay que trasladarse, ¿no? Como mentalmente a ese contexto. Ahí promovió, intentó realizar un proyecto absolutamente contrahegemónico para lo que era, digamos, la escuela tradicional de aquel momento. Entonces, de esa lectura, yo lo que me propuse fue rastrear, digo, algo así como, bueno, ver qué de lo metodológico, de alguna forma, qué del método que usaba para poder llevar adelante este proyecto se pudo construir, a pesar de que él no habla taxativamente de un método, digamos, ¿no? Ahí María hace así, digo, debe saber un poco de este debate. Él intentó, en primer lugar, ver de qué manera, a partir, digo, estamos pensando en aulas que son con chicos de diversos años, digo, ¿no? Una escuela rural que no está dividida por grados, como tal vez estamos acostumbrados, ¿no? Y a partir del trabajo con niñas, digamos, de distintas edades, ver de qué manera podía llegar a generar esto que él llamó la expresión creadora, ¿no? Que es algo que es una necesidad, él lo describe casi como una necesidad fisiológica, digamos,
democráticamente y distribuida de manera absolutamente equitativa en toda la población, sin distinción, digamos, de condiciones sociales, económicas, culturales y demás. Y este es, digamos, tal vez el aspecto más democratizante, digamos, y emancipador, si se quiere, también de su proyecto pedagógico, ¿no? Entonces, a partir de poder dar lugar a esta expresión creadora que todo niño, digamos, lleva, ¿sí?, en su motivación por querer conocer, empezar a trabajar con lo que él llama sus me lo había anotado por acá, sus intereses actuales, ¿no? Él dice, bueno, trabajando con los intereses actuales, a partir de eso se puede traccionar, digamos, ¿no? Empezar a ver cuáles de estos intereses se manifiestan y se expresan a través de diversas modalidades, ¿no? Ya sea dentro de una dimensión más de tipo artística, ¿no? A partir de la danza, de la escultura, de la pintura, de la literatura, ¿no? Entonces, a partir de esto hace algunas propuestas, pero quiero ir específicamente, porque como no tenemos muchísimo tiempo, la discusión que se daba en aquel momento, digo, comparando, digo, y haciendo una lectura entre diversos textos, era su principal crítica a la escuela, al movimiento, a la corriente pedagógica de la escuela nueva, era que se había puesto demasiado hincapié, tal vez, en lo que hacía al cómo transmitir, digamos, ¿no?, determinados conocimientos, determinados saberes en las infancias, digo, sobre todo, digo, ¿no? Tal vez estamos pensando más en una escuela inicial. Y él dice, en esta búsqueda, ¿no?, de los nuevos métodos, de todo un discurso, digamos, que parecía como muy novedoso y que tentaba por lo vistoso y por la novedad, él dice, en esta búsqueda se está descuidando, se está dejando un poco de lado y no tratando de focalizar en qué es lo que se enseña, ¿no? Y para qué se enseña aquello que se enseña. Entonces, hay un esfuerzo de él, digamos, por querer, en este proyecto que él encara, poder volver a centrar esa mirada, digamos, ¿no? Y ahí es donde a mí me parece, digo, que es interesante poder rastrear cuáles son como los ejes y las decisiones que él toma en ese contexto tan particular, digamos, ¿no? Digo, más allá de sus críticas para nada solapadas, absolutamente explícitas al sistema tradicional, más allá de eso, él es un militante de la escuela pública, digamos, ¿no? Digamos, su principal anhelo era poder transformar, digo, no está pensando en hacer un gueto, ¿no?, una cosa separada del contexto del sistema público del que nos hablaban las compañeras antes, digamos, ¿no? Está pensando hacer ese proyecto, digamos, de transformación, digo, y en función de este laburo que él lleva adelante, digamos, lo persiguen, bueno, y finalmente lo terminan destituyendo, ¿no? Digamos, sin una resolución que deje muy claro los motivos por los cuales lo destituyen, pero lo terminan destituyendo de la escuela esta 56 de Canteras del Riachuelo, ¿no? Entonces, quería contar un poquito cuáles eran las propuestas de trabajo que él hacía con esta población, digo que aparte, digo, hay que tener en cuenta el contexto. Eran en general estudiantes, migrantes, ¿sí? Porque era un poblado que vivía de la explotación de las canteras, ¿no?, ahí a la vera del río. Entonces había, ubíquense, digo, históricamente en esta región del Río de la Plata, había mucha inmigración de todos los países, digo, de Europa, digo, que habían, digo, post Primera Guerra Mundial, digo, entonces había polacos, rusos, de todas partes del mundo. Por lo general era hasta difícil poder encontrar un mismo código de comunicación, ¿no? Hasta el lenguaje era diferente, y básicamente en condiciones de absoluta pobreza, digo, ¿no? Los y las invito a leer Vida de un maestro, que es esta novela autobiográfica de Gesualdo Sosa, que relata
de manera muy poética, apasionada y dolorosa, digo, ¿no? Esta experiencia. Por ejemplo, digo, una de las cosas que les hacía, digo, aparece mucho la actividad de la lectura y la escritura, ¿no? como una actividad, digamos, que iba más o menos articulando cada una de las actividades, confección de informes, relatos, o sea, los estudiantes y las estudiantes tenían que, eran partícipes en todo el proceso, digamos, de cada una de las actividades que se planteaba. Eso es interesante también. Digamos, no los hacía partícipes a partir de una actividad recortada, digamos, pensada por fuera de ellos, del grupo, sino que eran pensadas, eran debatidas, eran consensuadas y se llevaba desde el principio, desde el momento en que se proyectaba esa actividad hasta el cierre, ¿no? Por ejemplo, las salidas a las fábricas, a la visita, porque les interesaba saber, poder discutir el tema del jornal, cómo era el tipo de actividades que se hacían en la zona, si eran trabajos más o menos explotados, si eran cooperativas, de qué manera se distribuían las ganancias, en fin. Otra de las actividades era la escritura, no usaban manuales, digo, en primer lugar, porque no tenían acceso, digo, concretamente, digo, plata para comprar manuales que estuvieran circulando, entonces ellos escribían sus propios libros anuales, ¿no? Eran textos que iban formando cuadernos, que los iban entrelazando, digamos, los iban cosiendo, también aprendían cómo coser y cómo armar sus libros, sus libros anuales de clases, y a partir de la escritura, de las lecciones que iban sumando día a día, digamos, a lo largo de un año, después esos manuales, digo, era un libro, ¿no? Que ellos conservaban y quedaban dentro del círculo familiar, digo, también. Digo, que eso también era importante como una forma de poder compartir esto con sus propias familias y algunos otros miembros de otros niños, digo, que estuvieran ahí en esa etapa. Otra actividad interesante era el cuestionario de las 100 preguntas, ¿no? Que eran preguntas, digamos, en los que iban tomando algunos ejes, más o menos rectores, digo, a veces él tiraba un eje disparador, pero los que eran los encargados de gestionar, armar esas preguntas, eran los propios niños y niñas, ¿no? Entonces esto se iba haciendo a lo largo del año, digamos, iban tratando de ir adecuando esas preguntas de acuerdo a las actividades por las que estuvieran atravesando en ese momento, digamos, ¿no? Después escribían un diario, que era el periódico El Marrón, digo, por eso el tema de la lectura y la escritura aparece fuertemente. Y básicamente también el contacto con el entorno y lo que él llamaba la aldea, ¿no? Entonces, bueno, voy a cerrar acá con lo que yo creo que son como algunos principios rectores, digamos, que forman parte de este proyecto pedagógico de Gesualdo Sosa, ¿no? Que uno es la apuesta de valor y el respeto por los educandos, ¿no? Y la confianza, la profunda confianza, digo, yo tomé citas, bueno, están ahí en el trabajo, las pueden leer, que expresan de manera muy genuina, digamos, ¿no? Esta confianza en el sujeto humano. Un segundo eje es el carácter formativo que tiene el entorno donde enseña, claro. Yo acá hice una pequeña lectura, digo, con un cruce con Paulo Freire, porque hay algo de eso, digamos, ¿no? Hay algo de el reconocer el entorno, conocerlo geográficamente, políticamente, cómo estaba constituido, digo, y no solamente los márgenes, sino un poco más allá, digo, hay algo de esto de poder leer el mundo que habitan, ¿no? Y la aldea en la que habitan para poder hacer otras lecturas después de eso. Y un tercer principio es respetar la autonomía, ¿no? del educando. En este sentido también hay muchas referencias de Gesualdo en donde él se pone en un lugar de guía, ¿no? que va acompañando el proceso, que interviene a partir de la demanda, pero cuando se da cuenta
que hay algo donde ellos ¿no? se empoderan de la actividad y lo que tienen que hacer, sabe retirarse a tiempo, ¿no? Y esto es bien interesante de esa posición y ese rol docente. Entonces, bueno, nada, finalmente eso, me parece que es un buen material para docentes en formación y para los que ya estamos en el ejercicio de la formación docente. Bueno, eso era todo, compañeros. ¿Alguien Gracias, Mer. No, por favor, placer. Las compañeras, ¿no? Iban a hacer, sí, comentarios. Sí, Mónica. Sí, a mí me impresionó una frase que pones en el trabajo que realmente me pareció muy jugoso. Ya tengo varios que me lo pidieron porque yo lo comenté así en conversaciones de amigos y que son educadores, y yo dije, bueno, después de la presentación te paso, y bueno, una frase que me fue interesante es esa que dice: aquella escuela que no tiene en cuenta el ambiente educativo del entorno que empieza por el barrio, por la ciudad, y que va extendiendo ese alcance, ¿no? Pero la escuela que no hace eso, la escuela cerrada, es una escuela muerta. Y me pareció muy valiente poder decir eso, y después muy valiente también cuando ordena la suspensión de los libros de lectura. O ahora agregás un poco porque sería difícil conseguirlo, pero yo creo que me parece que tiene que ver con el énfasis o la importancia que le da al registro de los alumnos, a la escritura de los alumnos, y que esto llegue a la familia, porque pone el foco ahí. Y esto me recuerda a otras experiencias donde también se le da la posibilidad a los niños desde un primer grado a hacer una revista, para que la revista vaya a la familia. Y revista que es inolvidable. Esto sale de una entrevista que le hice al maestro Daniel Ferro en un libro de maestras que acaba de publicarse. Entonces, me parece un rebelde comprometido, en el sentido de que él era militante político del Partido Comunista, y que aún hoy asumirse como integrante de un partido político, ser militante, todavía sigue siendo como una excepción, me parece, una rareza, y más de uno lo oculta. Y en esa época el Partido Comunista también tenía la estrategia de ocultar, acá también. Entonces, da la impresión de que él no. Por eso fue no solo que trabajaba en un contexto de mucha precariedad, pero también tenía inspecciones permanentes que condicionaban lo que él hacía, ¿no? ¿Qué hubiera sido de este maestro si hubiera podido salirse de la currícula, de lo establecido? Si bien lo hacía a su modo, que después yo también me pregunto, ¿es su modo? Esto me parece que es algo para explorar, porque él dice que su compañera era la directora de la escuela, y que las cosas las acordaban también con los docentes. O sea, que acá hay una impronta de cierto clima democrático, en la cultura democrática escolar, que probablemente haya sido muy fuerte y garante para llevar adelante muchas de las innovaciones que él hacía. Cuando hablamos de innovadores, no siempre hacemos referencia a este contexto institucional que facilita, promueve o inhibe cambios, ¿no? Y que en este caso me da la impresión de que lo acompañó y él tomó decisiones junto con ellos, ¿no? Y lo último que digo, me da la impresión de que esa escuela era una escuela que vivía permanentemente en movimiento, en salida de aquí para allá, a ocupar toda la institución escolar, hacia afuera. Una escuela con una puerta de doble entrada, que se sale y que la comunidad puede entrar. Esto también es muy bueno, recuerda otras experiencias de maestros emancipadores, como uno de allí de Capital, que es Enrique Samar,
donde él contaba que un día el alumno le dijo, en esta escuela lo único que no se mueve es el pizarrón. Y una buena definición de niño para una escuela que está en movimiento. Y este maestro, me parece que lo conocía a Gesualdo, ya no está entre nosotros, Amar, pero sin duda que lo conocía a Gesualdo y debe haber tomado algunos elementos, porque me parece ver lo de Gesualdo en cosas de las hermanas Cosettini, con las cuales él se carteó y visitó acá en Rosario incluso, ¿no? Durante esa censura, ese exilio que lo obligaron a hacer. Así que, bueno, creo que es muy importante que como vos dijiste, ¿no? Que quienes se están formando tengan la posibilidad de conocer a este maestro, que es uno de los ninguneados, no mostrados, y bueno, estos que tienen un pensar latinoamericano, están ninguneados por el sistema tradicional. Y bueno, hay que visibilizarlos, y que este encuentro y los que vendrán ayude a visibilizar y poner en acto muchas experiencias en esta dirección, ¿no? Porque nuestros pueblos siguen oprimidos, más oprimidos tal vez, con métodos más violentos, más injustos, y la necesidad de una sociedad igualitaria, democrática, con más vida, con más alegría, con más ternura, bueno, sigue estando presente, y la escuela tiene mucho para dar, la escuela pública tiene mucho para dar en esa dirección. Él también se esforzaba porque haya alegría, y que los niños tengan derecho, palabra que no era frecuente en esa época utilizar, yo creo que por su ideología, hablaba de la expresión creadora, un derecho de los niños, pero además el derecho a la alegría, y que el educador debe ser un guía para que haya alegría entre los niños. Y eso sigue estando presente, y quienes han trabajado con niños en situaciones vulnerables, bueno, esto es un esfuerzo muy grande, pero que bien vale la pena hacerlo para que nuestras niñeces y adolescencias tengan una caricia en la escuela, sean tratadas con ternura, y bueno, y no solo por la preocupación contenidista del sistema tradicional, ¿no? Bueno. Buenísimo. Antes gracias, de terminar, Mónica. Sí. Terminar, pero no sé cómo estamos de tiempo, si quiere hablar otro, obviamente está en su derecho. Si no, yo no quisiera dejar con algunas preguntas que salen de nuestro trabajo, pero que me parece que están referidas a todos los trabajos, para que resuenen en nosotros, y que si escuchan otros conversatorios y escuchan estas preguntas, sigamos haciéndolas, que nos sigan haciendo ruidito para responderlas, y no en forma individual, sino en forma dialógica, en equipos, con compañeros, porque eso también es lo de Freire, y es lo de Gesualdo, me parece, y lo que necesitamos para que cada maestro con su librito sea superado definitivamente, ¿no? Y avancemos hacia culturas colaborativas, dialógicas, situadas, críticas, latinoamericanas, bueno, en ese sentido, ¿no? Yo me hacía estas preguntas. Bueno, ¿puede un director conducir una escuela pública hoy desde una mirada freireana? Pregunta para hacerse. ¿Puede la escuela pública, sus aulas, hacerse más democrática y popular? ¿Puede hacerse historia oral desde una mirada freireana? Ustedes tienen una profesora, que es Laura Benadía, que está recorriendo muchos lugares, y que en homenajeando le hemos dado bastante lugar, y que nos demuestra la importancia de la historia oral, ¿no? Y creo que es algo para bucear, y bueno, ¿es posible esperanzar, como soñaba Freire, en la coyuntura de nuestros pueblos, con muchos gobiernos autoritarios o cuasi dictatoriales, como el caso de Brasil, sembrando, siguiendo, recreando, enriqueciendo el legado de estos maestros, no solo el de Freire, el de Gesualdo? ¿Es posible esperanzar sin dejar de denunciar las injusticias? Porque me parece que las dos cosas deben ir juntas.
no soperó, no denunciar y que sea una aplanadora, sino denunciar con algún toque de posibilidad que esté en nuestras manos para transformar, ¿no? Y bueno, y habría mucho Bien, más, pero lo dejo para que sí, otro tire alguna pregunta. porque son 5 y 8. Y la idea sería poder retomar un poco estas 3 preguntas, ¿no?, que habíamos planteado al principio para ver si podemos encontrar, digo, algunos ejes transversales que nos ayuden a pensar estos 4 trabajos que... ¿Querías decir algo, María? Sí. El sonido, decirle. Sí, el micrófono, no se escucha, María. Ahí Ahora, está. ahora. Ahí sí, sí, sí. Bueno, sí, yo justamente entre el trabajo de Gesualdo, que vos pusiste, y la teoría de Freire, y bueno, Push, encontraba algunos puntos como transversales, algunos elementos en común. Me parecía que esto de la pregunta que tiene Gesualdo, de permitir que el educando responda con autonomía, cosas que son de su propio interés, porque nombra la naturaleza, su alimentación, su aldea, tiene que ver un poco con la pregunta de Freire, o sea, porque justamente en el método de alfabetización, como se alfabetiza a los adultos, las palabras generadoras que se utilizan tienen que ver con el universo del adulto al que se va a alfabetizar. O sea, la pregunta, y se alfabetiza con la pregunta, no de un modo, primero por la palabra generadora, en este caso es una comparación la que establezco, y como un elemento que me parece que es transversal. Después otra cosa que encuentro como semejante entre Gesualdo y Freire, es un poco esto de, Gesualdo dice que mediante la palabra se transforma el individuo en persona, y Freire utiliza la palabra para que el oprimido pase a ser liberado, pase de ser un oprimido a una persona libre, ¿no? Autónoma. Después, con respecto a la divulgación, que es la idea de Push, lo que yo encontré semejante es que tanto Freire como Gesualdo como Push escuchan al otro. En el caso, el otro como pueblo, como otro diferente a mí. En el caso de Push, que él hace un trabajo más de, bueno, Freire también lo hace, ¿no? Pero bien de territorio, bien de contacto con el otro, en cuanto al baile, en cuanto a... me parece que ese es otro elemento en común, donde se tiene en cuenta el otro para un determinado proceso. En Freire lo pone bien en claro que es la liberación. En Kusch me parece que lo que denomina es como divulgación. Y en el caso de Gesualdo, yo entiendo que es la transformación, la autonomía del educando, y la transformación, que ya lo dije al principio, del individuo en persona, siendo autónomo, libre de tomar sus propias decisiones. Después veo que todos los autores indagan de un modo o de otro, Ursch lo hace bastante, Gesualdo también, y por supuesto Freire, la relación entre teoría y práctica. O sea, eso de ir al territorio, de ir a la práctica, y que a partir de ahí corroborar los supuestos que uno trae, y que de ese producto, acá voy a usar la de Freire, de que ese producto surja otro producto que es la praxis. En Kursch pareciera ser, por lo que yo conozco, que es como la divulgación de su teoría, y en Gesualdo, bueno, habla de todo lo que debe ser un maestro,
exponen sobre la literatura infantil, sobre lo que considera que debe ser la literatura infantil. Después me parece que tanto en los tres, digamos, está muy presente lo de los derechos humanos, como derecho a la vida, a la expresión, al contacto con la naturaleza, a la libre expresión. Bueno, en Freire lo plantea ya en una dimensión bien política, ¿no? De que el pueblo oprimido se transforme en un pueblo libre, ¿no? Ahí se hacen bien presente los elementos de vínculo entre la teoría pedagógica y su propuesta política, ¿no? Buenísimo. Bueno, hasta ahí. Bueno, vamos, No, sí. pues ya nos pasamos a unos minutitos, menos mal que no vinieron las otras compañeras, porque si no, hubiéramos terminado a las 6 de la tarde. Diani, ¿querías compartir, sumar algo? Sí, bueno, en el mismo sentido en que lo plantea María y lo ha venido planteando Mónica, Florencia con las preguntas, me parece que, bueno, algo que ha caracterizado esta mesa es la recuperación del pensamiento propio, del pensamiento latinoamericano, para generar acciones concretas, ¿no? Yo creo que eso tiene un carácter emancipador, es decir, en sí mismo, porque no se recupera cualquier pensador o pedagogo, sino que se recuperan aquellos que consideramos hacen una ruptura con el orden colonial, de dominación, etc. Me parece que esa es una característica importante. La otra tiene que ver un poco con esta hermenéutica crítica, ¿no? Es decir, que cómo la palabra surge a partir de la realidad y no al contrario, no parte de una idea, sino que parte de la realidad concreta. Y creo que ese es el carácter más crítico, digamos, en el sentido filosófico del término de estos autores. Y el otro es ese reconocimiento de las subjetividades otras, ¿no? De cómo hacer visibles esas subjetividades otras, ese pensamiento, esa producción. En Gesualdo serán en los niños, digamos, marginados, ¿cierto? No reconocidos. En Freire, pues lo sabemos, de los oprimidos. En Kush, de las comunidades a las que les han sido negadas su voz y bueno, que fueron avasalladas, ¿no? Entonces me parece que ese es un elemento muy potente y que también, a mi modo de ver, caracteriza lo emancipador de estas propuestas. Y lo otro es el mismo compromiso que se tiene desde el lugar en el que se lee, ¿no? Es decir, de cada uno y cada una de ustedes. Porque ahí hay un compromiso, hay una concepción del compromiso con hacer este tipo de cosas que rompan con esas estructuras de dominación. Entonces me parece que eso también es como una característica. Y bueno, nomás yo solo quiero agradecerles muchísimo la participación en esta mesa. Me quedo con las preguntas de Florencia y Gastón para seguir pensando, me parece que enriquecen muchísimo. Y bueno, que no perdamos el contacto, que no sea solamente este cruce a partir de las ponencias y ya está, sino que podamos seguir conversando e interactuando, tal vez para pensar también otras organizaciones, otras actividades posibles, ¿no? Entre nosotros y nosotras. Muchas gracias. Bien, yo sumo solamente dos cosas, algo que ya había un poquito anticipado hace unos minutos atrás, digo, que veía que otra característica, digo, evidentemente, y que también es una invitación, ¿no? A seguir buscando en estos autores, pedagogos y pedagogas que tal vez no son tan conocidos, que no, yo confieso que estuve casi por sumarme a un seminario que iba a dictar Rita Segato sobre Kush, pero ya, Florencia, yo sí sigo con la maestría, entonces hubiese sido imposible hacer tipo seminario de Kush, pero digo, es un autor, digo, que tengo ahí reservadito para dedicarle un tiempo cuando supere ya mis tesis de maestría y demás. Pero digo, entonces, evidentemente, digo, hay algo de esto, ¿no? Que son autores, muy bien, muy bien. Pedagogos, pedagogas y maestras que no están, digo, que no aparecen, digo, ¿no? Así en el llano, hay que ir a buscarlos. Y digo, también un poco esta es la invitación, ¿no? De seguir
buscando, haciendo evidente, destacando el laburo y el trabajo valiosísimo que en muchos casos está escrito, está ahí, hay que ir a la búsqueda, ¿no? A su lectura y a sus reescrituras, ¿no? En función de este contexto actual. Y otro punto de contacto que me impresionaba un poco mientras los compañeros hablaban sobre Kusch también, es que en general, digo, son maestros y maestras que se dieron no a una teorización academicista, ¿no? Sino que entran en un complejo donde estas vivencias y este conocimiento y esta motivación trasciende, ¿no? El contenidismo, digo, ¿no? Una materia específica. En general es gente, digo, al igual que Gesualdo, que digo, buceaba en la literatura, en la pintura, en la escritura, en el periodismo, digo, ¿no? Hay como una curiosidad ahí de base que los hace ver mucho más allá de este contexto más próximo, ¿no? Como más cercano. Esa me parecía que era otro eje, digo, para pensar, ¿no? Cómo deberían ser estas pedagogías a las cuales les ponemos un poco la intencionalidad para que crezcan, ¿no? Para contagiar, digo, pedagogías emancipatorias que vayan también en ese sentido. Y también, bueno, yo agradecerles muchísimo la participación. Yo no sé si las compañeras Florencia y Gastón quieren sumar algún comentario más, y si no, ya siendo y 20 vamos cerrando, antes que nos echen del aula. No, creo que quedó bastante, vamos a compartir muchas cosas, capaz que repetimos, si tengo que capaz decir algo que me quedó dando vuelta, creo que está esta cosa de la geocultura, como dice Kusch, ¿no? Una cultura que está, ¿no? en un lugar situado, que la cultura no tiene nada que ver con esto, ¿no? Con tener cosas y manejar textos y autores, ¿no? Que la cultura es otra cosa, que tiene que ver con la vida más próxima, y que a veces si venimos con esa postura, como diría Freire, ¿no? Del educador bancario, es el que tira la cultura por la cabeza como si fuera objeto, ¿no? Y estos tres autores me parece que tienen que ver con esa cultura viva, ¿no? De un sujeto que convive con sus símbolos, convive con su mundo, y que hay que reconocerlo. Hay que reconocer el saber, y que acompañar y acompañarnos también a reconocer esos saberes que están ahí, y que, ¿no? Como que estamos constantemente negándolos cuando traemos el manual, ¿no? Y lo ponemos ahí. Nada, creo que por ahí era lo que quería compartir, nada más. Así que nada, muy interesante. Buenísimo. Muchas gracias. A ustedes. Me faltó decirles que los certificados, una cuestión administrativa, los certificados van a ir por correo, al igual que la relatoría que surja, ¿sí? de nuestra mesa, del trabajo que haga nuestra compañera. Y bueno, nada, y que estamos ahí en contacto para continuar este vínculo. Digo que la idea no es que nos encontremos acá y chau, nos despedimos, sino que queremos cruzarnos en otros eventos y que serán invitados con mucho gusto a participar. Bueno. Bueno, muchas gracias y celebro este encuentro intergeneracional porque nos separan hermosas diferencias que hacen que el diálogo sea más constructivo y que enseñemos y aprendemos de todos. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias por la posibilidad de participar. Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo, chao, gracias. Nos vemos. Los invitamos para el resto también para el panel, ¿no? Del cierre. Ustedes tienen los enlaces y demás. Mañana, 19:30. Sí, exactamente. Bueno, gracias. Bueno, placer. Que estén muy bien. Chao. Chao.